Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Buenas noches tengan todos ustedes, no se me asusten. Dios me los bendiga. Saludos a los que nos están viendo por Zoom. Siempre les paso una fotografía del bosquejo y los saludo. Y ahora me dice, pasamos al pastor, y yo estaba sacando la foto para mandarle ahí a Florcita y a todos los que se conectan. Entonces, se las debo. Saludos a los que nos ven también por las redes sociales y el que esté escuchando la grabación, que también pasamos posterior. Para los que nos visitan por primera vez, bienvenidas sean ustedes. A don Guido, que está entrando ahí después del trabajo, también le damos la bienvenida. Y entramos en materia. Vamos a seguir con la serie que hemos venido predicando, que le hemos puesto a esa serie Un Dios Presente, y estamos estudiando, para los que no han estado estos días, hemos venido estudiando el Dios presente que nos bendice, que muestra su amor en los grupos pequeños, en las casas, basados en el Salmo 23 que estamos estudiando versículo por versículo. Y aquí en la predicación de los sábados estamos tomando personajes bíblicos, estamos analizando cómo se manifestó la presencia de Dios en esa persona y qué le pidió Dios a esa persona que hiciera, o cuál fue la reacción a partir de la presencia de Dios en sus vidas. Y entonces hemos venido estudiando algunos personajes y nos hemos dado en cuenta de que hay muchas cosas que nosotros, usted y yo, tenemos que hacer a partir de que Dios se manifiesta en la vida de nosotros, los creyentes. Dios obra en la vida suya y en la vida mía. Dios inquieta corazones. Dios nos habla por medio de su palabra. Dios también, al mismo tiempo, espera una respuesta a su llamado y a ese tocar de Él con su mano a nuestros corazones. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy, estudiar a partir de un personaje que se sabe, es más, se habla poco y se sabe poco. Son apenas estos, es más, de hecho, lo que habla la Biblia de este personaje es lo que vamos a estudiar hoy, al 100%, porque son los únicos versículos que hablan de una mujer que nos va a enseñar mucho hoy de qué es lo que hace una persona cuando la mano de Dios toca su corazón y la llama. Así que vamos a ir de una vez a la palabra. Van a aparecer los pasajes o el versículo que vamos a tomar como base. Está en Hechos capítulo 16, versículos 13 al 15, tercer viaje misionero de Pablo, y dice la palabra del Señor. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón, palabra clave, y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse a mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Oramos. Señor, te damos gracias, bendito Señor, por todo lo bueno que Tú eres, por tu amor, por tu misericordia, por la posibilidad que tenemos de reunirnos y escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque no es por casualidad que estoy acá y
Y gracias porque voy a escuchar de tu palabra lo que tienes para mí. Señor, danos un oído atento, ayúdanos a concentrarnos, a no salirnos, Señor, del seguimiento de esta lectura y de tu palabra, para que tú por medio de esa palabra siembres en nosotros y demos fruto al 100 por 1, Señor. Yo de mi parte, Señor, nuevamente, por tu misericordia, nada más que por tu misericordia, me atrevo a abrir tu palabra, a estudiarla y a exponerla a tu iglesia. Vísteme de blanco, Señor, como vestiste a Josué allá en Zacarías, cuando tenía que representarte, Señor, ante el pueblo de Israel. Y hoy vengo simplemente a ser una persona que quiere transmitir lo que tú escribiste, transmitir tu mensaje, exponer lo que ya está escrito. Por tu misericordia, Señor, úsame, y que no hable nada, ni salga de mi boca nada que no venga de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Una de las cosas que cuesta más para poder hacer un mensaje, y principalmente si se predica expositivamente, es tener un relato corto, una referencia corta, como es el caso de hoy. Entonces hubo que esforzarse, digamos, para poder penetrar y encontrar cuál es el mensaje, y como les decía unos días atrás, tenemos que ver el contexto del pasaje para poder entender qué es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos a tratar de desempaquetar estos poquitos versículos que hablan de Lidia. Vamos primero a ver un poquito del contexto. ¿Quién era Lidia? Este personaje que estamos viendo hoy. Ahí le dejamos un poquito de esa imagen, me la encontré, me pareció interesante. ¿Quién sabe cómo era Lidia, verdad? Pero esa imagen me pareció interesante, ¿verdad? Lidia era una mujer, digamos, de pudiente. Era una mujer que era una empresaria, y una empresaria que tenía que irle bien porque vendía telas teñidas de púrpura, que era un tinte muy caro. Venía de un animalito que se extraía del mar, entonces costaba mucho conseguir ese color y era muy caro, y entonces tenían, digamos, clientes muy distinguidos. Además, vivía en la región de Macedonia. Era de Tiatira, una ciudad que se conocía precisamente porque había muchos comerciantes. Era una mujer judía. La Biblia no dice claramente, pero ahora lo vamos a ver porque decimos que es judía, ya sea que judía de nacimiento o convertida al judaísmo. Y paré de contar. Muy destacada, muy reconocida. ¿Qué le podemos aprender de esta mujer y de este pasaje que hemos leído? Vamos a verlo en dos formas. Una parte, que es lo que hace Dios y cómo manifestó Dios su presencia, y cómo eso nos puede a nosotros enseñar de cómo podemos percibir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dos, cuál fue su reacción, qué hizo, qué fue lo que pasó a partir de eso. Así que vamos a ver la enseñanza, y en el bosquejo planteo solamente 3 puntos. Son 3 puntos que podemos encontrar aquí, y pongo como subtítulo: cuando Dios manifiesta su presencia en nuestra vida, ¿qué pasa? Cuando Dios manifiesta su presencia en la vida suya, ¿qué pasa? Lo mismo que pasó con Lidia. Lo primero que tenemos que ver nosotros acá es que el actuar de Dios es soberano, en el sentido de cómo lo hace Él para manifestar su presencia en cada uno de sus hijos. Y en este caso fue maravillosamente especial con Lidia. Si nos vamos a los versículos anteriores y nos vamos un poquito para atrás, nos vamos a encontrar algo bien interesante. Vamos a devolvernos un poquito y vamos a irnos al versículo 6 de ese mismo capítulo. Aparece en su pantalla. ¿Qué se dio antes de que Pablo llegara a Macedonia? Resulta que Pablo tenía planes de ir para otro lado, y el Señor lo inquieta y lo dirige muy claramente hacia donde estaba nuestra amiga Lidia. Verso 6 dice que atravesaron la región de Frigia,
Galacia, ya que el Espíritu Santo, palabra clave, había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Tenían planes para ir a Asia Menor, pero no pudieron ir. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en que un hombre de Macedonia, puesto en pie, rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo esa visión, enseguida nos preparamos para partir a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Cuando Pablo llega a Macedonia, se encuentra con un lugar donde habían varias mujeres, y una de esas mujeres es Lidia. Hay un actuar de parte de Dios para que Pablo fuera a esa ciudad y precisamente predicara el evangelio, y una mujer llamada Lidia se convirtiera. Eso es lo que podemos nosotros notar de la forma del actuar de Dios. Ni siquiera se imaginaba ella que iba a encontrarse con Pablo, ni Pablo se imaginaba que se iba a encontrar con Lidia. ¿Qué aprendemos de acá? Que la conversión de Lidia no fue una casualidad, no fue una coincidencia de que coincidió Pablo con ella, no fue el resultado de un discurso llamativo de parte de Pablo, no fue la predicación persuasiva la que logró que Lidia fuera a los pies de Cristo, sino una obra sobrenatural de Dios, muy evidente. Lidia llegó a los pies de Cristo, la presencia de Dios se manifestó en la vida de Lidia por un actuar soberano de Dios, hasta tal punto de desviar a su apóstol para que Lidia escuchara. ¿Cómo aplica esto para nosotros hoy en día? Usted y yo estamos en la presencia de Dios. Usted y yo recibimos a Cristo como Dios y Salvador de nuestras vidas. Usted y yo pasamos a ser parte de la familia de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos salvos. Usted y yo somos pueblo elegido por Dios, porque Dios en su soberanía quiso actuar en su vida de forma sobrenatural. Y eso tenemos que entenderlo. Por su actuar soberano, no por la casualidad, no porque le tocó, no porque usted tenía que estar ahí el día en que le hablaron de Jesús y usted aceptó a Cristo. Dios quiso que usted lo conociera. Dios quiso tocar su corazón. Dios quiso que usted estuviera o esté en su presencia. Dios quiso que usted fuera parte de su pueblo. Dios quiso que usted fuera hijo de Dios. Dios quiso que usted fuera llamado a servirle. No por casualidad. Yo no sé si eso te llena de gozo, de seguridad y de ánimo para seguir hacia adelante y cumplir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El saber que usted no es obra de la casualidad ni cuando nació, ni cuando fue elegido, y muchísimo menos cuando fue llamado. No es por casualidad, Dios lo tenía en su plan. Mis hermanos, Lidia no era una persona cualquiera. Y usted tampoco es una persona cualquiera. ¿Por qué? Porque Dios de antemano ya lo había escogido a usted y a mí. Antes de la creación del mundo, dice la Biblia. Él había diseñado un plan donde usted estaba ahí, donde era parte de ese plan que Él orquestó desde antes de la creación del mundo. Y la predicación de Pablo simplemente fue el momento de inicio de esa obra maravillosa que iba a dar fruto abundante.
Dios no actúa por casualidad, ni como dice Rick Warren en su libro Una vida con propósito, Dios no juega los dados. Y no es que tira los dados y si sale 6, usted está aquí, y si sale 4, usted está comiendo pollo ahí donde los amigos que acaban de abrir. Eso no sucede así. No eres obra de la casualidad, mi hermano, mi hermana. No eres obra de la casualidad, ni tu llamado es casualidad. Dios actuó sobrenaturalmente, de diferentes formas, de diferentes maneras, donde usted ni siquiera se dio cuenta, para que usted terminara estando donde está, en la presencia de Dios vivo y verdadero. Y por supuesto no es casualidad que usted está hoy acá. Y no es casualidad que usted me esté escuchando hoy en este momento. Porque Dios actúa de esta forma. Soberanamente, sobrenaturalmente en la vida de aquellos que le hemos entregado su vida al Señor. Hasta acá vemos cómo el actuar soberano de Dios dirige y lleva a Pablo a que predique el Evangelio, Lidia lo escuche y se convierta. Pero el actuar soberano de Dios, la obra del Espíritu Santo, la obra transformadora de Dios no ha terminado con Lidia. Bueno, no ha terminado en la historia, porque ella está en el cielo ya. ¿Qué más hizo Dios en la vida de Lidia? Vemos en el versículo 14, realmente qué es lo que pasó. Una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras no se escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. ¿Qué hizo el Señor? Abrió el corazón de Lidia. ¿Qué hizo anteriormente el Señor? Desvió a Pablo y lo llevó a donde estaba Lidia. ¿Y qué hace luego? Abre el corazón de Lidia. Yo propongo en el punto 2 que nosotros tenemos que estar dispuestos a ese actuar de Dios. Tenemos que tener nosotros esa disposición y esperar lo mejor de Dios cuando llega a nuestras vidas. Porque Él está interesado de inquietar los corazones, los suyos, el suyo y el mío. El mover sobrenatural de Dios llega a ese nivel de inquietar y tocar y abrir tu corazón. Y hoy lo puede hacer si usted está dispuesto. Repasemos esta escena. ¿Qué hizo Pablo? Pablo predicó el mensaje. Pablo le llevó el evangelio a Lidia. ¿Qué hizo Lidia? Paró la oreja, escuchó atentamente. Eso es lo que le corresponde a usted. ¿Y qué le corresponde a Dios? Inquietar su corazón, abrir su corazón, como abrió el de Lidia. Este tipo de cosas hay que estudiarlas porque la traducción que se hace de abrir su corazón tiene varias aristas. Entonces cuando nos tenemos que ir, yo les digo que cuando uno estudia la Biblia, ojalá la pueda estudiar en 4 versiones, 5 versiones. Si usted se encuentra una traducción de una palabra diferente en algunas de las versiones, estúdiela. Yo no sé de griego, pero hay herramientas para eso. Entonces, el pasaje en griego, la palabra, digamos, abrir, se llama, o es la palabra dianoigo. Y dianoigo tiene que ver más con hacer algo accesible para alguien. Esa es, digamos, la traducción. Entonces, dianoigo es ese corazón que estaba cerrado, pero ahora está abierto y ahora está accesible para que el Señor ponga su palabra y deposite su palabra. Dianoigo es cuando Lidia escucha y ahora sí logra entender, porque antes estaba eso oculto, pero ahora está accesible para ella. Antes no era entendible, pero ahora sí. Antes no era visible, pero ahora sí está accesible y ahora es visible para Lidia. Eso es lo que pasa con nosotros. Porque no bastaba con que Lidia escuchara, que es necesario, pero no suficiente.
Tenía que haber una intervención divina, tocando el corazón de Lidia, para que todo eso que Pablo estaba predicando cobrara sentido y ella lo entendiera y fuera accesible para ella y lograra entender y aceptar. Recuerde que en ese momento no había Nuevo Testamento, recién estaba el Señor habiendo resucitado, Pablo apenas y unos pocos meses habiendo sido convertido. Y entonces lo que predica Pablo era algo muy nuevo, era algo muy diferente. Pero ella tiene ese tocar del Espíritu Santo y ella tiene acceso al gran misterio de la salvación que estaba siendo revelado en ese momento. Dios nos va a dar su palabra, nos va a decir qué hacer. A nosotros nos toca escuchar, poner atención, y Él nos va a iluminar para que sea accesible para nosotros. Y vea lo que estoy diciendo, porque hay mucho error en eso, y note que en toda la serie he tratado de corregir errores. Hay gente que está pensando en que usted y yo vamos a tener una comunicación directa de Dios revelándome cosas. Y ya el Señor se reveló. Ya lo que Él reveló. Entonces no espere que en un sueño el Señor le revele más cosas que las que están en la Biblia. El Señor puede hablar en un sueño. Yo no estoy diciendo que no. Yo soy muy escéptico con eso de los sueños, porque no se vaya a hacer uno que se compra una hamburguesa donde el caramba se hace y se sueña porque se comió una hamburguesa, ¿verdad? Entonces, pero si usted tiene un sueño, usted dice, bueno, eso es de Dios, confírmelo en la palabra. Y si no está ahí, no es de Dios. Es el burrito de la taquería ahí estoy haciendo publicidad a todos los empresarios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Ahora lo que hay es una iluminación. No es revelación. El Espíritu Santo ahora nos revela. El Espíritu Santo ilumina. ¿Para qué? Para que nos abra el entendimiento y lo que estaba oculto, que usted no entendía en la palabra, lo entienda. Y la palabra del Señor se capte y se acepte y se actúe. Repito, ahora hay iluminación para entender lo que está escrito. Yo respeto mucho a esa gente. Dice que el Señor me habló. Vea, una persona a mí una vez se me acercó y dice, vea, es que el Señor viene a decirle a usted esto y esto y esto, profecía para usted. Digo yo, ¿por qué no me lo dijo en la mañana cuando hablé con él? Porque yo he venido leyendo la palabra del Señor y nada de eso está. ¿Sabe qué me dijo una señora? Que yo iba a ser próspero y va a ser millonario. Y esta casa, es que así me profetizó que iba a ser millonario. Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Entonces, usted y yo vamos a tener ese actuar del Espíritu Santo para que nosotros tengamos ese acceso a lo que está oculto para muchos. Por eso es que muchos dicen, yo no entiendo la Biblia, es un montón de historias, pero nosotros encontramos la verdad y la palabra de Dios en ella, porque tenemos el Espíritu Santo que nos revela, que nos enseña. Lo otro que podemos entender es que Él nos llama a una relación más que una religiosidad. Cuando la presencia de Dios viene a nosotros tenemos que estar dispuestos a tener más que una religiosidad, una relación personal con Él, una comunión con Él. Nos quedamos en ese versículo 14. Ahora la palabra que está subrayada es adoraba a Dios. Porque dice que la comerciante Lidia, ella era una adoradora de Dios. ¿Qué está pasando ahí entonces? ¿Qué estaba pasando? ¿Conocía al Señor o no conocía al Señor? Bueno, ya era judía. En ese momento no había forma de que usted adorara a Dios si no fuera por medio del judaísmo. Era el pueblo de Dios. O era judía o era una mujer griega convertida al judaísmo. Esas no son las dos posibilidades, no lo podemos confirmar. Entonces, en ese momento, lo que era conocido de Dios estaba de acuerdo a lo que el Antiguo Testamento nos dice ahora. La presencia de Dios, ¿cómo se manifestaba? En un templo. Ahora la presencia de Dios, ¿cómo se manifiesta? En nosotros. En nosotros. Y en su iglesia. No en cuatro paredes.
en su iglesia. Ahora nosotros gozamos de tener una comunión directa con Dios. En ese momento lo que había era un intermediario, que era el sacerdote. Y era la persona encargada de tener la intervención entre Dios y el pueblo. Ahora usted y yo como somos real sacerdocio, podemos tener una comunicación directa con Dios. En el Antiguo Testamento había una serie de rituales que se tenían que cumplir y una serie de cosas, una serie de reglas que se tenían que cumplir. Entre ellas sacrificios una vez por año, celebrar la Pascua. Pero Jesús vino a cumplir todo lo que dice la ley y los profetas. Y fue el único sacrificio único, verdadero, perfecto, completo y suficiente. Y ya no se necesitan más rituales. Cambia todo Cristo. Cambia todo porque ya el sacrificio que se dio pasó y ahora usted y yo formamos parte de su pueblo, somos sus hijos, nacimos de nuevo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Cuando la presencia de Dios se manifestaba en alguna persona en el Antiguo Testamento, era la persona y Dios a la par. Salmo 23 se refiere a una persona con Dios a la par. En el Antiguo Testamento es esa persona siendo acompañada por Dios, pero Dios adentro, en mí, no a la par de mí. Y eso es un privilegio que usted y yo tenemos, porque no lo tenían ellos. Y eso era precisamente lo que Pablo empezó a predicar. ¿Qué empezó a predicar Pablo? La nueva noticia de salvación, que el Cristo había llegado, que había sido sacrificado, que había resucitado, que murió por nosotros, que ya no había que hacer nada, porque todo lo había hecho Él, que no había que cumplir la ley para ser salvo, había que creer en Cristo y Él nos hacía salvos. Todo cambia. Entonces ella pasa de una religiosidad con reglas, rituales y cumplimiento de ley a ser una persona nueva por el sacrificio de Cristo, por lo que hizo Él, no por lo que hacía ella. Ese proceso entonces pasó de ser religiosa a ser una persona que tenía una relación como Dios lo planeó que tuviéramos a partir del sacrificio de Cristo. Y nosotros tenemos que entender que nuestra relación con Dios es así y no tenemos que hacer cosas para lograr ser salvos, ni tenemos que venir a hacer cosas para tener la aprobación de Dios. Ese tengo que venir a la iglesia porque es que si no, es que tengo. Usted viene a la iglesia para vivir en comunión, para disfrutar la comunión en Cristo. Usted viene aquí a la iglesia ¿para qué? Para crecer espiritualmente, no es porque tengo que venir. No porque yo lo llamo el lunes y le digo, fulanito, ¿por qué no viniste? Me preocupaste. Es que tengo que venir porque el señor pastor el lunes me llama. Que es cierto, y por el lunes tengo que llamar a varios porque somos poquitos. ¿Qué es lo que nosotros venimos acá? Nosotros venimos a dar. Venimos a dar amor. Alejandro ahora oraba en la oración que hacía previamente a la reunión por los que íbamos a servir. Hablaba de eso, de qué nos motivaba. El amor. Venimos a dar. Porque muchas veces entramos aquí, es que tengo que congregarme porque obtengo un check de Dios y de ahí me pongo bien con Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Acaso usted puede hacer nada? Absolutamente nada para tener la aprobación de Cristo. Nada puede hacer usted, ni yo. Lo que tenemos que tener es una vida en agradecimiento a lo que Él hizo, eso sí. Y ese agradecimiento viene en amor. Amor a Él y amor a los suyos.
su iglesia. Y es ahí donde hace lógico lo que dijo el Señor, que toda la ley y los profetas se resumían en dos cosas: amarás a tu Dios y amarás al prójimo. Es por eso. Nosotros cuando vemos el tema de la religiosidad pensamos que solamente en la iglesia católica, porque hay un montón de rituales. Usted va a misa y son todas las misas iguales de aquí, Roma y en todo lado del mundo, Estados Unidos, todos exactamente la misma misa, exactamente lo mismo. Yo que fui, digamos, una persona que es muy involucrada en la iglesia católica, yo me acuerdo que yo me sabía todo. Yo sabía qué iba a decir. ¿Por qué? Porque yo estaba muy cerca del sacerdote y le ayudaba al sacerdote en todo el ritual. Yo recuerdo que yo esperaba todo ese discurso y esperaba un momento que a mí me llenaba mucho el corazón y a mí me hacía vibrar el corazón cuando el sacerdote decía: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Eso me marcaba a mí. Por Cristo, con Él y en Él. Pero lo demás era una repetición de palabras para mí. Pero muchas veces oramos repitiendo cosas. Oramos siempre lo mismo. Y nos convertimos en religiosos al orar. Señor, gracias por los alimentos, bendice las manos que los prepararon. Y nos volvemos como aquellos que repiten y repiten y repiten. Y no sigo porque no hay tiempo, pero hay un montón de manifestaciones de religiosidades en nosotros, los evangélicos también. Tenemos que entender muy bien eso. No nos llama la religiosidad, nos pasa de la religiosidad a un encuentro real, personal y transformador de Cristo, para estar en su presencia. Otra cosa que tenemos que ver y que aprendemos es que Él nos habla claramente. Claramente. La semana pasada lo decíamos también. No se anda con mates. Él nos dice claramente cómo son las cosas. Y espera que usted y yo pongamos oído atento. Ojo, que eso fue lo que hizo Lidia. Esa fue la partecita, ya lo repasé, ¿verdad? Pablo llevó el evangelio. Lidia escuchó. Y el Señor tocó corazón. Entonces esto es bien importante. Nos quedamos en el mismo verso. Ahora cambia la palabra. Dice, no se escuchó. ¿Qué hizo Lidia? No se escuchó, escuchó y aceptó lo que Pablo decía. Aceptó a partir de lo que hizo Dios en su corazón. Ojo. Hay algo importante acá. Hay algo importante acá. Usted y yo tenemos que esforzarnos porque lo que nos corresponde es escuchar. Y somos buenísimos para desviarnos y poner atención a otras cosas en lugar de escuchar. Y yo puedo ver todas las desviaciones que ustedes tienen, que ven el teléfono, que se levantan, que se vuelven, que le hablan al otro, que se vuelven a sentar. Desde aquí me lo tiro, pero clarito todo. Y es muy frecuente tener esas distracciones y no hacer lo que corresponde, que es escuchar, poner atención, concentrarse en lo que la predicación se está diciendo, concentrarse en lo que el grupo pequeño se está enseñando. Ay, que volvemos al teléfono y que volvemos a ver al otro y que el codazo y que me levanto y que tengo ganas de orinar y que ya fui, que me senté y que hablé. Ay, pero es que Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír la palabra. Y si lo pongo de otra forma, lo decía el Señor, el que tiene oídos que oiga. Porque traemos oídos aquí para el servicio de los sábados, pero no oímos. Porque no hacemos lo que nos corresponde. Porque estamos poniendo barreras para ese escuchar de la palabra del Señor. La Biblia dice en Santiago 1:19, a todo hombre sea pronto para oír. No somos hermanos, somos lentos para oír, en lugar de ser prontos. Cuando venimos a una reunión del fin de semana, cuando vamos a un grupo pequeño, cuando estamos en una enseñanza,
Tenemos que venir listos, atentos, prontos a oír, no desconcentrados, no distraídos. Nosotros traemos un montón de barreras que se convierten en barreras para poder escuchar la palabra y poder escuchar al Señor, que es la parte que nos corresponde. Vea, el orgullo es una barrera. Yo vengo diciendo acá, es que yo eso me lo sé. Eso es orgullo. Ya yo lo oí. Eso es orgullo. Y entonces no escuchamos por el orgullo. Y a lo mejor hay una palabra correcta en ese momento y ni siquiera la pude conectar porque estaba desviado. Me ensordece el orgullo. Me impide oír a escuchar a Dios. Vengo preocupado. Entro aquí con una preocupación y vuelvo a ver el reloj y que el arroz que se le quedó cocinándose, los chiquitos y que mi esposo que no vino y que tengo que vender una jacket. ¿Quién dice eso? ¿Sí me va a entender? Entonces andamos, recuerda lo que decía, ya voy a predicar otro pasaje. La parábola del sembrador, con respecto a las distracciones y las preocupaciones. La semilla no cae en tierra fértil. Tenemos nuestra mente en otra cosa, no vamos a tener oídos prestos. Muchas veces tenemos acceso a diferentes formas de escuchar la palabra, pero no escuchamos. Punto número 3. Esta parte es más activa de Lidia porque encontramos algo más pasivo de ella. Número 1, el primer punto hablaba más bien del actuar de Dios para que ella escuchara. El punto número 2 es una disposición de ella. ¿A qué? A ser inquietada. ¿A qué? A cambiarse de esa adoración que ella tenía a una adoración genuina y real. Después, a la escucha. Pero ahora viene otra parte. Dios espera una respuesta activa, le puse. Porque Lidia tuvo una respuesta muy activa. 3 cosas que hacen ver en este pasaje, pequeño pasaje, que hace ver esa actitud de Lidia a responder a Dios de forma activa. Número uno. ¿Qué hace Lidia? Verso 15. Ella y los de su casa fueron bautizados. Primera decisión que ella toma. Una decisión que ella toma. Porque Dios espera algo después de tocar su corazón. Dios espera algo después de llamarla. Dios espera algo después de que usted dice, sí, está bien, Señor, te acepto. ¿Qué vas a hacer? Dios esperó algo de Pedro, el personaje de la semana pasada, ¿cierto? Él está observando a ver si usted lo hace o no lo hace. Y ya no me quiero devolver para la semana pasada porque había muchos allá y la semana pasada y yo creo que por eso es que está tan vacía hoy la iglesia. ¿Qué es lo que espera el Señor? Y si no, la respuesta no era como el Señor que la quería, seguimos, como diría un famoso por ahí. Porque Dios está esperando que usted tome la decisión de ser parte de su familia. ¿Por qué lo pongo parte de la familia? Porque el bautismo representa eso. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la palabra de Dios es útil para instruirnos, para corregirnos, para exhortarnos, para corregirnos, para enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo. Si Dios puso ese pedazo que está ahí en rojo, es para instruirnos, para corregirnos, para exhortarnos. Porque ni una sola palabra está puesta ahí por casualidad. Si el Señor está poniendo, ella y los de su casa fueron bautizados, y es parte de las poquitas cosas que sabemos de Lidia, es porque es importante. Ella lo que hizo fue que Jesús entra en su vida, toca su corazón y ella acepta.
Es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros no somos creyentes, lo primero que hacemos es aceptar a Cristo. Y cuando aceptamos a Cristo, nosotros inmediatamente nos convertimos en miembros de su familia. Porque antes éramos desconocidos, pero nos convertimos en una persona nueva. Antes éramos extraños y enemigos de Dios y ahora somos sus hijos. ¿Ok? Antes andábamos a la libre y ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Cierto? Entonces la decisión de ¿qué? De ser parte de su familia. ¿Cuál es la familia de Dios? La iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Entonces Dios nos llama a que seamos parte de la iglesia. ¿Cuál es la forma en que se evidencia o se ilustra que somos parte de la familia? El bautismo. El bautismo. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué Lidia? ¿Por qué Lidia se bautiza y por qué queda registrada una palabra? ¿Sabe cuál es la respuesta? La misma respuesta del por qué. Cuando Jesús da la gran comisión, dice: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, ¿y qué? Y bautícelos. Porque la gran comisión contiene la palabra que nos bauticemos. Por la misma razón que aparece aquí. Porque Dios quiere que sea así. Porque simboliza la incorporación de un no creyente a un nuevo creyente a la familia de Dios. Eso ilustra. Para Lidia eso simbolizó que ya era parte de la familia de Dios, que ya era hija de Dios, que ya era parte de su familia, que pertenecía a ese grupo de personas que llegaron ese día junto con Pablo. El bautismo refleja que nosotros morimos y nacimos de nuevo. ¿Por qué no? Bueno, si estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando del bautismo en adultos. Saquémonos el tema del bautismo de que le echan agüita ahí cuando era uno niño, porque eso no está en la Biblia. Por eso el bautismo que tenemos que tener todos es el bautismo por inmersión, porque representa que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Por eso es que nosotros nos sumergimos en agua. Morimos y nacemos de nuevo. Y a partir de eso somos personas nuevas y tenemos diferentes responsabilidades. Ahora, ojo lo que les digo, y siempre lo aclaro. No es por el bautismo en agua que usted se convierte en miembro del cuerpo de Cristo, en hijo de Dios. Es por la fe, es por el creer. Es por creer que Cristo es Dios y que murió por usted y por mí, y aceptarlo. Pero el bautismo lo que demuestra es que esa conversión es real, es visible, y usted y yo no tenemos vergüenza de decirlo. Eso es lo que representa. Es un acto de fe porque Dios lo pide, pero es una demostración de lo que está usted siendo a partir de ese recibir al Señor. Vea que lo que les ilustré ahora, ¿verdad? Yo les decía, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Dios y Salvador de nuestras vidas, de forma inmediata nos convertimos en hijos de Dios. ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer nada para ser hijos de Dios. Solo aceptar en fe que Cristo murió por nosotros. Inmediatamente somos hijos de Dios. Pero no inmediatamente nos bautizamos. ¿Cómo es la cosa? Explíqueme usted eso. ¿Por qué el bautismo lo ponemos como algo opcional? Lidia se bautizó de forma inmediata. Pero hay un montón de cristianos que están pensando a ver si se bautizan o no. Y posponen vea, el bautismo no es opcional y el bautismo no es algo que usted pueda retrasar ni posponer. Es como si yo llegara y me caso con Helen y viene la ceremonia y toda la cuestión, ¿verdad? Y nos ponen 2 anillos buenísimos, los compramos a pagos, ¿verdad? A pagos. Y ponemos los anillos y nos ponemos acá y bendicen los anillos y todo lo que usted quiera. Y termino acá, entonces ya agarro aquí el anillo y lo pongo ahí. Y no es que yo no soy casado, ni tengo anillo, está muy raro eso, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa con el cristiano. Dice que aceptó a Cristo, pero no quiere bautizarse. Ahora lo junto, ¿va?
Esto no te hace estar casado, pero es visible para todo el mundo que eres casado. Lo mismo que pasa con el bautismo. El bautismo en agua no te hace ser hijo de Dios, pero manifiesta que lo eres. Lo otro es que hace Lidia es que no solamente ella es bautizada, sino que su familia. Recuerde que ella estaba afuera en un parque, pero después aparece la escena de que se bautizan en su casa. Bueno, todo hace parecer que es en su casa, con los suyos, con su familia, porque ella estuvo interesada en llevar el evangelio a los que eran de ellas, a su familia, a sus personas cercanas. Y así lo hizo el Señor, ¿verdad? Maravillosamente. Tocó el corazón de Lidia primero y después tocó el de toda su familia. Porque la misericordia de Dios hace que usted y yo seamos transformados por el tocar de Dios sobrenaturalmente. Y ese acto transformador no nos podemos guardar nosotros, para nosotros mismos. Es para todos los que están alrededor primariamente. Y después para el resto de gentes, pero primariamente para los que están cerca. ¿Por qué? Porque no es porque, y eso es otra cosa que también malinterpretamos, ¿verdad? Recuerde que cuando el Señor nos mandó a hacer, vayan y hagan discípulos, cuando dijo que recibiríamos poder y seríamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a todos los confines de la tierra, Él nos dijo, primero testifiquen en Judea, en Jerusalén, y después en Judea, y después en Samaria. No, Él dice, en Jerusalén y en Judea y en Samaria y en el resto del mundo, al mismo tiempo. Porque muchas veces dice, bueno, es que yo primero voy a convertir a mi familia para después predicar a los demás. No, en su familia y a los demás, al mismo tiempo. Pero ¿por qué más cercanamente? ¿Por qué más rápidamente? Más fácilmente, más lógicamente, porque está más cercano. Usted tiene contacto con su familia, con sus hijos todos los días. Y usted y yo somos llamados, de una vez que nosotros recibimos a Cristo como Dios Salvador de nuestra vida y Dios está presente en nosotros, predicar a los que están cerca de nuestro entorno. Porque la fe viene por el oír. Y entonces los que están a la par nuestra, los que estaban a la par de Lidia, ¿qué tenían que hacer? Escuchar. Y ya no era Pablo el que predicaba, era Lidia. Y seguía siendo Dios el que tocaba corazones. Y lo mismo sucede con usted y conmigo. Porque Romanos 10 dice que nosotros nos convertimos por el oír. Y usted y yo tenemos que decir. Vea otro error que quiero matar. La gente dice, es que hay que predicar con el ejemplo. Es una tontera, predicar con el ejemplo. Se predica con la palabra. Se predica con el oír, con el decir. Se predica lo que yo sé de la Biblia. Se predica con palabras. Y eso sí, usted y yo somos llamados a vivir lo que hemos predicado. Si está en la palabra del Señor. Eso es muy diferente. Y eso se llama dar testimonio. Eso se llama dar testimonio. Entonces dicen, es que yo le predico a mis hijos con mi ejemplo. No. Habla la Biblia y enséñeles. Y que ellos puedan saber cuál es la verdad. Y que su ejemplo sea consecuente con lo que usted enseña. Con lo que usted dice que es. Que sea consecuente con lo que usted hace. Perdón, con lo que usted sabe. ¿Sí me van a entender, mis hermanos? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Hablar del evangelio, compartir el evangelio a los que están cercanos. ¿A cuántas de ustedes, de su familia, su papá, su mamá, su hermana, su primo, el vecino, su compañero de trabajo, a cuántos les hablas de Cristo? ¿A cuántos les das palabra? ¿A cuántos les pasas un versículo? Mucha gente no sabe en tu trabajo ni que sos cristiano o cristiana. Claro que Lidia testificó. Pero recuerde también lo que es testificar es contar lo que pasó. Y si ves que yo una vez llegué a un parque, yo me imagino a Lidia testificando.
Y una vez estaba en el parque vendiendo las telas estas caras que vendemos. Y se acercó un loco ahí, y yo pensé que estaba loco. Pablo. Y él dijo un montón de cosas que yo inmediatamente, no sé, me puse como a llorar. Y yo sabía que eso era lo que necesitaba saber. Y entonces yo creí en lo que Pablo me dijo y me bauticé. Y ahora soy una persona nueva. Y yo me dejé de religiosidades. Y ya no voy a la sinagoga con una palomita, porque Cristo murió por mí. Eso es lo que usted tiene que decirle a sus personas más cercanas y a las que están en el trabajo y a sus amigos de la universidad, a sus compañeros del colegio. Es que ya no soy el mismo. Es que Cristo me cambió. Es que una vez escuché una predicación y fui inquietado y hasta renuncié del trabajo porque tomé decisiones. Y eso nos cuesta mucho a nosotros. Él espera que seamos parte de la extensión de su reino. Nos pasamos al 15 y ella y los de su casa fueron bautizados y dice, y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hizo Lidia? Lidia primero, va a los pasos. El mismo paso del creyente. Acepta a Cristo, decide ser parte de la familia de Dios y se pone a servir. Así es. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, lo primero es aceptar a Dios, después decidir ser parte de una congregación y después servir. Porque todo se resume en amar a tu Dios y amarás a tu prójimo. El servicio es una muestra de amor, o debe ser una muestra de amor. ¿Cuál es la forma en que ella inicia con el servicio? Abriendo su casa y hospedando a Pablo y a los que estaban ahí. Encuentras Lucas, que es el autor de Hechos y autor del evangelio que lleva su nombre. Estaba con ellos. Vea que habla, nos invitó. Nos invitó. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta lo relevante que es para Dios que nosotros seamos y actuemos como Lidia, que sirvamos siendo grandes hospedadores, diría yo, anfitriones, que tengamos la posibilidad de nosotros no solamente abrir nuestra casa, como lo hizo Lidia, sino dar de ella, porque cuando ella abre su casa, no solamente abre su casa, los alimenta, les sirve, y eso es tiempo, es dinero de sus cosas, y usa su don, que es de anfitriona, de persona que le sirve a esas personas. Y lo mismo que sucede con nosotros. Porque no es un tema menor, mis hermanos, vean, no es un tema menor que esto esté en la Biblia. Y vuelvo a lo que les dije anteriormente sobre eso, 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Por qué en la Biblia quedó eso? ¿Por qué quedó escrito que ella hospedó a Pablo? Unos días después se vino una revuelta, se hizo un burumbum, Pablo entra a la cárcel, sale de la cárcel, ¿y a dónde va? A la casa de Lidia. ¿Y ellos, sabe qué encontró ahí? Encontró consuelo. ¿Qué dice ahí? Que los animaron. Encontró ánimo y consuelo después de lo que vivió. A partir de que esa mujer que estuviera dispuesta a servir, a abrir su casa, a dar de su tiempo, a dar de su dinero. Dos cosas que quiero que veamos como aplicación en este punto. Número uno, la iniciativa de querer servir. Veo una vez una persona en la otra iglesia donde yo me congregaba, me dice, don Joa, yo me voy. Es que el pastor, bueno, entre varias cosas me dice, es que el pastor nunca me dijo que sirviera, nunca me invitó a servir.
y yo mejor me siento inútil aquí, entonces mejor me voy. Yo no sé si quién fue el que invitó a servir. ¿Quién fue idea de que sirviera Lidia? ¿Fue idea de Lidia o fue idea de Pablo? Vamos al pasaje anterior, por favor. Nos invitó. ¿Y qué dice ahí abajo? Y nos insistió. Es que a mí no, yo no sirvo porque como el pastor no me ha dicho que haga nada, ni me ha invitado a nada, y yo estoy esperando, aquí espero con fe. No, levántese y me busca. Busca un líder, a los pastores Javi y Luca, a Helen. Vea, yo necesito poner en práctica mis dones, o yo no sé hacer nada, pero yo quiero servir al Señor. No podemos, la otra que tenemos que aprender, no podemos tomar como cualquier cosita o algo mínimo un acto de servicio como el de Lidia, que fue a abrir su casa. Uno puede decir, de Lidia abrió su casa. Es más, ¿cuántas veces ustedes han pasado por ese pasaje y nunca les ha llamado la atención? Y eso fue relevante porque ya lo vimos. Después dieron ánimo a Pablo, el escritor de la mitad del Nuevo Testamento, por un acto de amor de abrir su casa. Vea, el hecho de ser hospitalarios y de abrir las casas, eso es bíblico. ¿Ustedes sabían cuáles son las cosas que el Señor me pide a mí como pastor? Vea, la iglesia pocas veces se revisa eso, pero los líderes y los pastores tenemos que pasar por una prueba, por un check. Eso está en Tito y está en 2 Timoteo. ¿Qué es lo que tengo yo que cumplir? Ustedes me hacen una radiografía, se van a la Biblia y me hacen una radiografía a ver si Helen y yo cumplimos esas cosas. A ver si los líderes cumplen esas cosas. ¿Por qué? Porque para aspirar a ser líder de la iglesia uno tiene que ser irreprochable. Esposa de una sola mujer. Ser sensato, respetable, capaz de enseñar, no amar el vino, ser amable, ser apacible, no ser codicioso, no querer dinero, digamos. Ser líder en su hogar, porque tener un liderazgo en el hogar, porque dice que si no sabe administrar su familia, no puede administrar la iglesia. No puede ser un recién convertido. Tiene que dar un buen testimonio. Tiene que tener una vida consagrada. Tito 1:8 dice, disfrutar de recibir huéspedes en su casa. Apúntelo ahí y se lo lleva para el estudio. Tito 1:8. No voy a leer lo que dice 1 Timoteo 3:2, porque dice algo igual, o sea, coinciden. Tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación y con agrado debe recibir visitas y hospedarlas en su casa. 1 Timoteo 3:2. Hoy somos poquitos, pero me animo. Levante la mano quienes han estado en mi casa. Y algunos me faltan por ahí. Otros me han dicho que no, que les da pena ir a mi casa. Vea, yo creo que tengo la autoridad que Dios me ha dado. Tengo la Biblia abierta para no decir mi pensamiento, sino decir lo que la Biblia dice. Y creo que mi testimonio me avala. Abran sus casas para hospedar, para recibir gentes. Abran sus casas y permitan que un grupo pequeño se abra en su casa. Eso es relevante para Dios. Y principalmente para una iglesia que no tengo ningún temor delante del Señor decirle que fue llamada a ser una iglesia de grupos pequeños desde el momento en que el Señor me llamó. Y me preparó para eso. Y me dio la experiencia para eso. Y me capacitó para eso. Pero sobre todo, usó un grupo pequeño para hacer crecer espiritualmente a este servidor, a mi esposa y a mis hijos. Y yo soy testigo de un grupo pequeño que se abrió en la casa del doctor Zúñiga y la doctora Zamora
por 14 años. Tomamos café la semana pasada con José y con Patri y hablábamos de eso. Y inclusive los exhorté, porque estaba muy rico el café y vieran los panecitos buenísimos que nos dan ahí en esa casa. Y le dije a José, José, ustedes fueron utilizados por Dios de forma sobrenatural. No se queden en así. No se queden así. Y ustedes no se queden con su casa cerrada. Ay, pastor, es que muy pequeñita. Ay, pastor, es que no. Ay, pastor, ay, pastor, ay, pastor. Esos son excusas. Nuestros hogares pueden ser usados, como fue usado el hogar de Lidia, como centro para la extensión del reino de Dios. Y su hospitalidad y la mía pueden servir para fortalecer, para animar a otras personas y para extender el reino de Dios, para ser discípulos, para cumplir lo que el Señor nos ha pedido. Yo no tengo ningún problema en hacer campañas evangelísticas, no tengo ningún problema de tener, digamos, reuniones de hombre con fines evangelísticos, como hablábamos ayer en la reunión de los 27 puntos. Pero primariamente el Señor quiere que esta iglesia busque a las personas por medio de grupos pequeños. El jueves yo vengo feliz de la vida. Los grupos pequeños yo los visito a todos. Helen y yo los visitamos. Ella más que yo. Y yo vengo con un agrado de venir los jueves al grupo pequeño, pero se hace aquí en la iglesia. Se hace en un salón. Yo quisiera que ese grupo pequeño se hiciera en una casa. Yo quisiera que muchas casas se abrieran para poder predicar la palabra, para llevar el evangelio. Y yo le oro al Señor y digo, Señor, pero ¿es esto lo que usted me mandó a hacer? ¿Está seguro? Sí, estoy seguro. Es en grupos pequeños. Nosotros llegamos acá, hubo una iniciativa. Grace, ¿cuántos panfletos entregamos? Vilma, ¿cuántas Biblias? 1000 Biblias. Más de 1000 Biblias. Panfletos, 3000, 4000, 4000. No llegó ni uno. ¿Cuántas personas se han convertido en su casa, don Mario? ¿Cuántas? Y por poner un ejemplo, Justin, ¿cómo llegó vos y tu familia a los pies de Cristo? ¿A dónde? Mis hermanos y mis hermanas, abro mi corazón y manifiesto eso. Seamos Lidias. Seamos Lidias. Que abramos nuestras casas, que seamos hospitalarios y que sirvamos de ánimo para las demás personas, de apoyo para las demás personas y para que muchas personas escuchen. Porque la fe viene por el oír. Oír la palabra del Señor. Porque la comunión y el amor del que hablaba ahora Alejandro cuando oraba se experimenta en un grupo pequeño. Más que aquí. Ahora hacemos un esfuerzo de hacer un compartir al final, pero no se experimenta lo mismo que en el grupo pequeño. Jamás. Y si usted no se da cuenta de eso, vaya a un grupo pequeño, intégrese a un grupo pequeño y se va a dar cuenta. Y la gente que entra de primerita, Cristian, decime, ¿qué has experimentado un grupo pequeño con 3 o 4 veces que has ido? Es muy diferente a cómo se experimenta. Cristian, que lo están viendo, tiene pocos meses, pocas semanas de haberse integrado junto con Diana. Pensé que iba a terminar puntual hoy, pero bueno. Y el 70% de lo que estaba acá no estaban en mis notas. Gloria al Señor. Porque ahora le oraba, no, tal vez exagerado, 50%.
Hoy tenemos cena del Señor, vamos a celebrar la cena del Señor. Mi anhelo es que la cena del Señor se celebre en grupos pequeños. Pero bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a celebrar la cena del Señor. Para los que no han estado con nosotros antes, una vez al mes, el primer sábado de cada mes, celebramos la cena del Señor. Lo hacemos de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, que es algo para recordar su muerte, para recordar que Él va a volver, para recordar que por medio de su sacrificio fuimos salvos, para manifestar la unión y comunión entre hermanos en Cristo, a celebrarla, para fortalecer nuestra fe, para obedecer lo que el Señor nos ha mandado. Tomamos la decisión de que los chicos estuvieran abajo cuando se presentan los diezmos, porque ellos tienen que aprender, y decidimos también que ellos estén cuando celebramos la cena del Señor, porque celebramos la cena del Señor, que es ilustración de la comunión, y ellos arriba, nosotros abajo. Entonces los chicos bien portaditos, por favor, bien portaditos. Chicos, vamos a celebrar junto con papá y mamá de la cena del Señor. Amén. Así que mientras los servidores van entregando los elementos, vamos a cantar una canción. Y vamos a hacer lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:28, porque nadie está excluido de celebrar la cena del Señor. Pero si hay algo que tenemos que hacer, es que nos tenemos que poner a cuentas. Porque Pablo en 1 Corintios 11:28 dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Así que examinémonos todos mientras cantamos y mientras recibimos los elementos. Hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Primera de Corintios también dice, en ese capítulo 11, es Pablo enseñándoles a esa iglesia que estaba en Corinto. Él decía lo que él había recibido, porque él es apóstol, porque si quieren los hermanos que están al fondo, por favor, pasemos adelante. Todos. Si hay algo que tenemos que entender nosotros cuando celebramos la cena del Señor, es que tenemos que tener unidad. Por eso es que la Iglesia Católica le llama comunión, porque lo que se celebra acá también es parte de la comunión entre hermanos. Entonces cada vez que estamos ahí al larguito, estamos diciendo que no queremos estar en comunión. ¿Ok? Rolito, bájame el volumen, por favor. Gracias. La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 11, que es Pablo enseñando lo que él recibió, porque él no estuvo presente en la última cena. Él fue apóstol, vio al Señor, pero se le enseñó y él transmite. Y entonces yo ahorita en estos momentos quiero transmitirles también lo que yo aprendí. Dice Pablo, el Señor, la noche en que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo,
este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Y cuando nosotros tomamos el pan, nos tenemos que ver como eso que simboliza el cuerpo de Cristo majado, el cuerpo de Cristo crucificado, el cuerpo de Cristo molido. Cuando nosotros tomamos la cena, el Señor nos tiene que recordar eso. Porque el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, para que no se nos olvide. Les hablaba del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un cordero en la Pascua que se sacrificaba por familia. Después se convirtió en un ritual. Y ellos celebraban eso para recordar la salida de la esclavitud. Pero eso era algo que el Señor estaba adelantando para poder que el pueblo de Dios se diera cuenta de lo que iba a pasar cuando Cristo sería crucificado. Y ahora nosotros entonces ya no tenemos que esperar nada. Nosotros lo que hacemos es recordarnos eso que pasó. Entonces ya la Pascua cambia y se convierte en la cena del Señor y se queda con nosotros como ese recordatorio, como lo fue el anillo para el bautismo. Es el pan para recordar el sacrificio del Señor y su cuerpo en un madero. Así que tomemos ese pan, recordando eso, que usted y yo teníamos que estar ahí clavados, pero estuvo Él. Señor, comemos este pancito recordándote, Señor, lo que tú hiciste, que es suficiente, es duradero, totalmente necesario para llegar a tu presencia, Señor. Comemos el pan. Pablo también dice que el Señor también tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esto lo tenemos que recordar, que la sangre de Cristo nos limpió, nos lavó, nos perdonó, nos hizo nuevos, nos permitió entrar en su presencia. Antes estábamos alejados de Dios, ahora estamos en su presencia por su sacrificio. Y nos tenemos que recordar que Él dio todo. Y que esta sangre ahora nos tiene que recordar la muerte, su resurrección, pero también nos tiene que hacer ver que Él volverá por su iglesia, volverá por los suyos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu sangre bendita y preciosa que tú derramaste por mí. Gracias porque me limpiaste. Gracias porque me hiciste nuevo. Gracias porque estoy en tu presencia. Y con esta copita, Señor, que tomamos, te recordamos, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por este sacrificio. Bendecimos, Señor, tu nombre. Señor, salimos hoy retados, entendiendo de que por tu misericordia, un día, Señor, al escuchar tu palabra y el tocar de tu mano a nuestro corazón, te recibimos. Gracias, Señor, porque en tu soberanía quisiste tocar mi corazón. Hoy quiero, Señor, tener un corazón dispuesto a ser inquietado, un oído dispuesto a escuchar tu palabra, una disposición desde lo más profundo de mi corazón a terminar con religiosidades en mi vida, entendiendo, Señor, que tú nos pides que hagamos cosas y sabemos que tenemos que hacer. Hoy vimos una muestrecita, Señor, pero sé muy bien que tu palabra está lo que es tu voluntad, esa que es buena, agradable y perfecta. Y quiero, Señor, en una muestra de agradecimiento por tu sacrificio, ser una ofrenda viva delante de ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te oramos. Y tu pueblo dice, amén, 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 amén.